En nuestra vida espiritual, así como en nuestro cuerpo, podemos percibir unas enfermedades que tienen una cierta influencia en la calidad de nuestra vida, en nuestra vida familiar, económica, personal. Bueno, es decir, que tienen una influencia. Lo mismo ocurre a nivel espiritual, que nosotros podemos enfermarnos, pero podemos ser asintomáticos y por un tiempo largo ni siquiera darnos cuenta que estamos enfermos espiritualmente. Hay que hacer nuestro chequeo espiritual, que es nuestro examen de conciencia diario, donde nosotros no solamente nos preguntamos por los pecados mortales y veniales, sino queremos también examinar la calidad de nuestra relación con Dios, tocar también el tema de las faltas y errores, que a veces son, como decimos, pequeñeces, detalles, pero finalmente, así como la vida se compone de los detalles, y cuando se acumulan los detalles es una cosa grande, entonces también lo mismo puede ocurrir a nivel espiritual. El Señor continuamente nos hace ciertas advertencias y lo hace directa o indirectamente. Lo que podemos escuchar hoy es que en torno de Jesús hay miles y miles de personas, pero las palabras de Jesús están dirigidas a sus discípulos. Incluso el Señor también expresa su amistad, haciendo cierta advertencia, les dice: amigos míos. Hay una enfermedad espiritual, yo diría la más famosa y la más escondida, se llama la asedia. Es cuando nuestra vida espiritual, la dulzura que sentimos y experimentamos y vivimos con Dios y lo relacionado con Dios, se convierte en un vinagre, en una acidez, y empezamos a sumergirnos en una tibieza espiritual, la cual expulsa a Dios de nuestra vida. Así, a escondidas, lentamente lo aleja de lo importante. Y así como lo dice el libro del Apocalipsis, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea, ojalá seas frío o caliente, más no tibio. Y vemos que luego Jesús dice: yo estoy a la puerta. Entonces, ¿quién lo excluyó? ¿Quién lo sacó del corazón de los creyentes? Precisamente la asedia. Hoy Jesús dice al inicio de su discurso: cuidado con la levadura de los fariseos. Precisamente Jesús hace una advertencia a la asedia. En el caso de los fariseos, una de las formas de la asedia que ellos manifiestan es la hipocresía. Ellos son los enviados que tienen que predicar la ley, tienen que enseñar y explicar la ley. Y llega Jesús, que es el culmen de la ley y los profetas, es decir, viene a cumplir lo proclamado en el Antiguo Testamento, y los fariseos, en vez de escuchar y aceptar a Jesús, se comportan de una manera totalmente distinta, contraria, muestran la incredulidad. La desconfianza en nuestra vida, la incredulidad, puede ser una forma de la asedia que endurece nuestro corazón, que no acepta que nosotros recibamos una enseñanza más. Es algo muy especial ver a los laicos, por ejemplo, que hacen su lección divina todos los días y permiten que la palabra los confronte, porque nosotros no podemos declararnos, definirnos como totalmente convertidos, totalmente santos. Y es un gran problema, y con nosotros los sacerdotes, que no aceptamos la corrección fraterna, con los señores obispos, y también con algunos laicos que dicen: yo llevo tantos años como servidor, tantos años como líder, ¿cómo así que él viene a enseñarme a mí? De pronto sí, hay momentos cuando nosotros tenemos que sentarnos y escuchar para aprender algo nuevo y confrontarnos interiormente. Hay otra forma de la asedia, la levadura de los fariseos, que es una cierta resistencia a la oración. Un día, común y corriente, Jesús escucha ciertas alabanzas. ¿Y qué hacen los fariseos? Ellos se acercan a Jesús y le hacen un reclamo diciéndole: calla a tus discípulos. Y Jesús dice: si ellos callan, las piedras gritarán. En el camino espiritual no es nada extraño que de repente nos coja una forma de pereza. Y ya no tenemos las mismas ganas y el mismo impulso espiritual para orar. Obviamente, a veces es simplemente un cansancio cuando terminamos el día muy tarde. Pero en algunas ocasiones
es una pereza que, como una enfermedad espiritual, una expresión de la asedia, empieza a opacar nuestra relación con Dios y simplemente no queremos orar. No pospongamos esta señal de alerta para mañana. Atendamos estos síntomas que sentimos en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad. De pronto hay que cambiar la hora de nuestra oración, hay que cambiar la forma, el contenido de nuestra oración, mas no podemos dejar de orar. Se nos dice que oremos en todo momento, en todo momento. Y si nosotros dejamos de orar, estamos mucho más expuestos a la tentación, mucho más expuestos a cometer un error frente a las decisiones no solamente grandes, importantes. Estamos muy expuestos a una influencia espiritual que nos quiere desviar del camino de la fe. Cuando hablamos de la pereza en la oración, puede ser que haya un disgusto en mi corazón, o puede ser que yo todavía no he expresado un pecado, lo tengo bien guardado y él afecta mi relación con Dios. Así como en el caso de Judas. Nos acordamos que pasó cuando Judas se puso molesto frente a una adoración que rinde una mujer pecadora a Jesús, cuando se postra delante de él, cuando derrama el perfume muy costoso. Judas, como el único, no apoya esta actitud. ¿Por qué? Porque él es un ladrón. Entonces en su corazón existe el pecado que se opone contra la oración. Otra forma de la levadura de la asedia expresada por Jesús indirectamente es la actitud del hijo mayor de la parábola del Padre misericordioso. Esta falta el perdón, porque el papá sí perdona a su hijo, lo recibe en su casa, se reconcilia con él. Pero el hermano, incluso él, está involucrado indirectamente. No es la fortuna del hermano mayor, es la fortuna del padre. Y si el padre tuvo la valentía y este acto del amor para perdonar a su hijo, entonces, ¿qué pasa con el hijo mayor? Y es él quien guarda un rencor, resentimiento, y finalmente termina sumergiéndose cada vez más en esta amargura del pecado. Y a causa de eso, de esta asedia, él no participa en la fiesta, él rompe con su hermano menor diciendo, este hijo tuyo no ve claramente todas las bondades que Dios comparte con él. Es lo que pasa a raíz de una raíz amarga. La palabra dice que no nos falte la gracia, dice la carta de los Hebreos, esta gracia, para que ninguna raíz amarga crezca en nosotros, para que no se enferme la comunidad o la familia o el matrimonio. Ninguna raíz amarga, que obviamente se manifiesta a través de la asedia. Y en cuanto a los discípulos, porque ellos son los que reciben hoy la palabra, Jesús lo dice porque les quiere hacer una advertencia. Ya prontamente puede ocurrir algo con ellos, la asedia en ellos. Y es algo muy curioso, ellos están todo el tiempo con Jesús, todo el tiempo al lado de él, todo el tiempo escuchando su palabra, y sí sufren a causa de la asedia. Entonces, la asedia empieza a abordar el corazón no solamente de los pecadores, no solamente los alejados de Dios, no solamente los que no ponen mucha atención a la palabra de Dios, sino todos nosotros. Cuando están en la barca, después del gran milagro de la multiplicación de los panes, ¿qué ocurre con ellos? Empiezan a pelear porque no se habían llevado el pan. Y acaban de salir de un momento maravilloso cuando Jesús multiplicó los panes. Y Jesús les hace la advertencia, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado. Y esta levadura asedia puede afectar la memoria. La memoria que borra de mi mente los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso y me rescata de mi miseria. Dios es pendiente de mi vida, lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Dios me protege. La asedia empieza a tapar el poder, la misericordia, la bondad de Dios, y me deja con dudas. Esta memoria que necesitamos tener frente, por ejemplo, al pecado. ¿Qué hace nuestra memoria frente a la culpa?
nos llena de mucha paz si yo he sido perdonado. Entonces, yo recordando mis pecados, no sufro, porque yo sé que Dios me perdonó, pero yo me acuerdo del pecado, ¿para qué? Para que no vuelva y no caiga en lo mismo. Pero lo hago con mucha paz y mucha sabiduría, aprendiendo de mi pasado. Los discípulos también quedan sordos, mudos, ciegos cuando Jesús comparte sus tesoros, sus secretos. Y cuando dice, yo tengo que morir, ser entregado y resucitar el tercer día, no le ponen atención, porque están llenos de asedia, están peleando quién es el más importante. La asedia hace que yo no pongo atención, suficiente atención a las palabras de Dios, y también puedo volverme indiferente con mi hermano y mi hermana, con mi familia, con lo importante que tengo. Hoy, en medio de la palabra en la cual estamos sumergiendo nuestro corazón, queremos recibir con el corazón dispuesto la advertencia sobre la asedia. Y así como lo hacemos todos los días, volvernos discípulos de Jesús, sentarnos a sus pies para recibir su palabra y confrontar nuestro corazón para ser cada vez más perfectos, más santos, más fieles en nuestro caminar.